Ahora sí. Muy buenos días y bienvenidos a todos los que están presentes en este webinar. El día de hoy tendremos una participación especial del equipo Cielito Dron, de los gerentes técnico y de servicio, José Luis Gallardo y Néstor Muñoz. El evento del día de hoy será sobre la CENMUSE P1 y L1, sus aplicaciones en el monitoreo de los bosques protegidos. Tenemos un ejemplo práctico de un levantamiento en la Marquesa. Y bueno, nada más para presentar a los ponentes del día de hoy, tenemos al ingeniero Néstor Muñoz, que es ingeniero en telecomunicaciones por la UNAM. Cuenta con un diplomado enfocado en conceptos de avionáutica, también en instrumentos y sistemas eléctricos para comprender los diferentes sistemas electrónicos que integran las aeronaves tripuladas y no tripuladas. Néstor es gerente de servicios en la empresa Cielito Dron y cuenta con experiencia en inspección de paneles solares, mapeo y procesos de obra. El ingeniero José Luis Gallardo es ingeniero en restauración forestal, es maestro en geomática aplicada y estudiante del doctorado en ciencias biológicas. José Luis es gerente técnico en Cielito Dron y ha colaborado con la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica y en la empresa Copter Log Services, dedicada al uso de drones y tecnología geoespacial, que se encuentra en Klagenfurt, Austria. Sin más, los dejo con los especialistas, quienes presentarán este muy interesante webinar sobre el uso de la CENMUSE P1 y L1. Al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas y les comentaremos los demás eventos que tenemos preparados para ustedes por parte del equipo Cielito Dron DJI Enterprise. Sin más, comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Es un honor y un placer para nosotros estar aquí nuevamente en otro evento de este tipo, y pues sería interesante ir avanzando en ese tipo de aplicaciones. Si me permiten, voy a comentarles el contenido general de esta reunión, de este pequeño webinar, y posteriormente pues ya pasaremos a cada uno de los temas en específico. Está dividido en la descripción del M300, de la L1 y de la P1. Esto porque muy frecuentemente nuestros clientes se acercan a nosotros para preguntarnos cuándo aplicar una, cuándo aplicar otra, y pues sacar el mayor provecho dependiendo su tipo del tipo de proyectos en el cual van a aplicar los drones, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los principios fotogramétricos y la tecnología LIDAR para entender precisamente esto que les comentaba anteriormente, qué hay detrás de cada una de estas dos tecnologías y cómo poder elegir la mejor para su proyecto. Hablaremos un poco ya del caso de estudio, de por qué es importante y cómo hemos estado aplicando los drones DJI para el monitoreo de los bosques, y pasaremos ya completamente a la parte práctica, la configuración y cómo se ejecutaron las misiones de vuelo, cómo se analizaron los datos y cómo los vamos a visualizar, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, cedo la palabra a mi compañero Néstor, el cual nos va a compartir pues las características de cada uno de estos equipos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Miren, pues primero les vamos a enseñar las especificaciones de cada uno de los productos que tenemos. Como ya saben, o muy pocos saben, DJI divide sus productos en diferentes categorías, en drones industriales, drones de consumo, estabilizadores, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en los drones industriales y en especial en el Matrix 300. Estas son algunas de las características que tiene el Matrix 300, como el tiempo de vuelo. Cabe aclarar que aquí dice 55 minutos, pero esto va a depender mucho de qué cámara o qué sensor nosotros le vayamos a poner. Obviamente, de estos 55 minutos va a reducir a media hora, 35 minutos. Puede variar mucho dependiendo de la cámara que le pongamos o qué cámaras le pongamos, porque también tiene una adaptación que le podemos montar dos cámaras. Entonces, esto va a depender mucho. Ahora, si nosotros le queremos montar un sensor diferente al de la marca, puede cargar hasta 2.7 kilos. Entonces, esto es importante porque muchos nos dicen, o las preguntas más frecuentes es, ¿a qué distancia llega? Tiempo de vuelo y la velocidad. Entonces,
Estas son algunas de las especificaciones que tiene el dron. Y si tienen alguna pregunta hasta el final, igual la podemos aclarar. Igual, lo que es importante y lo que la mayoría de las personas nos preguntan es la resistencia al viento. Llega a 12 metros sobre segundos, que son más o menos unos 40 kilómetros por hora, más o menos, del viento. Igual el dron nos va marcando una advertencia de, oye, el viento está muy fuerte, podrás bajarlo. Tal cual el dron no se regresa, pero te marca una advertencia. Entonces, estas son las especificaciones del dron. Y también es importante ver que aquí, en la parte de abajo, son las cámaras o los payloads que son compatibles con el dron. Aquí hace falta una que es la H20N, que es la más nueva, es nocturna. Entonces, la L1, que es el sensor, la P1, que es para fotogrametría, la H20 y H20T, que son más para seguridad, inspección, también son compatibles con el dron. Entonces, si bien el dron es uno de los drones más versátiles, no es necesario comprar drones diferentes. Con el mismo se podrían hacer diferentes cosas. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente cámara que nosotros utilizamos en el caso de levantamiento para fotogrametría, que fue con la CEMUS P1. Les digo, estas son algunas de las especificaciones que son en el ambiente correcto. Entonces, vamos a ver que tiene una precisión de 3 a 5 centímetros. Les digo, esto igual puede variar si nosotros usamos el dron con una antena RTK, la altura, el traslado que nosotros le vayamos a poner y la cobertura que va a tener. Esto igual va a depender mucho. Aquí dice que son 300 hectáreas en un solo vuelo, pero en un solo vuelo se refiere a todo el centro de carga, que son las 8 pilas. Entonces, estas son, por ejemplo, aquí la cámara que también tiene como una ventaja es el lente intercambiable, que son de 35, 45 y 25 milímetros. Son intercambiables. Cabe aclarar que se venden por separado. La más común es la de 35 milímetros. Pero pues bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es el sensor. Y el sensor, lo que vamos a tener aquí, la diferencia de cada una, es que no es tal cual una cámara. Si ven aquí tiene una cámara, pero no es tal cual una cámara, es un sensor, que es la parte de aquí que parece como un espejo, es un sensor. Estas son la precisión que puede llegar a tener, que son de 5 y en horizontal hasta 10 centímetros. Este igual lo podemos mejorar o reducir si nosotros ponemos puntos de control, la altura, traslape que nosotros le vayamos a poner. La densidad de puntos es muy buena en cuanto a costo-beneficio. Es bastante buena porque nos brinda bastantes rebotes, una nube de puntos bastante densa y les digo, estos son los retornos, el alcance de detección y el grado también aquí es algo importante, la protección contra el agua es IP54, también la P1 tiene esta protección y también el dron. Nosotros lo hemos volado con lluvia, de hecho los levantamientos de fotogrametría que nosotros hicimos en la Marquesa fue con lluvia, pero lo volamos y a la mitad del vuelo empezó a llover. Entonces nosotros no recomendamos volarlo con mucha lluvia. Si apenas es llovizna o está empezando a llover, pues mejor o sea, terminar el vuelo y bajarlo, pero con mucha lluvia no es muy recomendable. Entonces, pues bueno, la diferencia, van a decir cuál es la diferencia de cada uno. Lo que hace cada una, el sensor LIDAR lo que nos va a generar es una nube de puntos. No nos va a generar tal cual una superficie con una textura, una superficie texturizada. La P1 lo que nos va a generar sí es obviamente un ortomosaico y una estructura sólida. Entonces lo vamos a ver más adelante en los productos que nos puede lanzar cada una de los dos, tanto la cámara como el sensor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar con mi compañero Luis para que nos explique un poquito más sobre los principios de fotogrametría. ¿Va? Muy bien, gracias, Néstor. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues muchas gracias.
Sin duda creo que es importante tener claro de manera muy breve las diferencias entre el tipo de tecnología y cómo es que se llegan a los productos de una u otra producto, pues para poder decidir, lo repito nuevamente, decidir entre cuál utilizar para qué tipo de proyecto, ¿no? Quiero partir de la diferencia, si bien los vehículos aéreos no tripulados actualmente pues ya son considerados un sistema de teledetección a corto alcance, pues que están divididos de la manera más general o más amplia en sensores pasivos y sensores activos. Por sensores pasivos nos referimos a aquellos que necesitan energía externa para poder capturar información de la superficie terrestre, y nuestra principal fuente de energía externa pues es el sol, el cual emite radiación electromagnética hacia la superficie terrestre, y dependiendo de esta, si es bosque, si es asfalto, si es construcciones, si es cuerpos de agua, pues va a reflejar diferente tipo de información, la cual va a ser capturada con el sensor pasivo. En este caso, pues la P1 es uno de nuestros sensores pasivos y que es objetivo de este webinar, ¿verdad? Y por otro lado, los sensores activos, los cuales no requieren la energía externa, es decir, ellos tienen su propio haz de luz, en este caso es un láser, el cual emite a una velocidad, a la velocidad de la luz, pues, toca la superficie terrestre y regresa ese rebote en diferentes intensidades hacia el sensor. Entonces, nuestro sensor activo en este caso es el sensor LIDAR, la L1, ¿no? Sin duda, por la parte de la fotogrametría, pues esta ya se venía haciendo desde hace muchos, muchos años. Incluso la fotogrametría, los orígenes de la fotogrametría está ligada a los orígenes de la fotografía misma. Y pues los vehículos aéreos no tripulados le han venido a dar un nuevo auge a la fotogrametría aérea como tal, a los cuales pues se les puede montar diferentes tipos de sensores. En este caso, los sensores en el rango del espectro electromagnético visible o RGB, que sería el caso de la P1, los sensores térmicos, que es la H20T y la H20N, y los sensores multiespectrales, que sería una cámara multiespectral como la que trae integrada el Phantom 4 multiespectral. Los eruditos de la materia de la fotogrametría convencional, pues incluso no les agrada que se le llame fotogrametría a la fotogrametría digital, a la fotogrametría con drones, porque se utilizan pues técnicas diferentes, entre ellas las principales, la técnica SFM, que son algoritmos de visión computacional, con la cual a partir de fotografías capturadas con los drones, con un alto grado de traslape entre ellas, puede reconstruir una nube de puntos. En primera instancia, una nube de puntos dispersa con el algoritmo SFM, y posteriormente una nube de puntos densa con otros algoritmos como el multiview estéreo, que son ya como algoritmos muy especializados y muy enfocados precisamente a las reconstrucciones y el modelado 3D. ¿Cuáles son los principales productos de la fotogrametría? Pues una nube de puntos densa, coloreada en el color natural, que nosotros los humanos le llamamos así, el color natural, al RGB, y también se puede colorear por un degradado de altitudes. Eso también es interesante, y queremos hacer énfasis en esta nube de puntos densa versus la nube de puntos densa que nos va a reconstruir un sensor LIDAR. Ahí hay diferencias muy puntuales entre una y otra, y que siempre nuestros clientes nos hacen hincapié entre cuándo usar una y cuándo usar la otra. Posteriormente lo vamos a ver más a detalle. Otro producto son los ortomosaicos de ultra alta resolución, que pueden llegar a centímetros o incluso a milímetros, y de qué va a depender, pues de la calidad del sensor, que aquí también quiero hacer énfasis. La cámara P1 es una de las más potentes en el mercado y que tiene mejor relación costo-beneficio para la creación o la derivación de estos ortomosaicos de ultra alta resolución. Y obviamente va a depender también de la altura de vuelo con la que vas a ejecutar la misión, para aumentar el GCD, técnicamente le llamamos, o la resolución en los centímetros por píxel que te va a representar tu ortomosaico.
Otro producto derivado de la fotogrametría con drones, pues es los modelos digitales de elevación, los cuales pueden estar divididos en el de superficie, modelo digital de superficie, o modelo digital de terreno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que se hizo previamente una clasificación de la nube de puntos para distinguir en lo que es el suelo y lo que es no suelo, y pues puedes crear solamente tu modelo digital de la superficie, sin ningún árbol, sin ningún objeto, fuera de lo que es suelo. Y pues esto es importante o valioso para estudios topográficos más que nada, ¿no? Otro producto son los modelos en 3D, como tal, ya una textura, una malla de puntos, una malla de triángulos texturizada, con lo cual nos va a permitir, pues, incluso hacer escenarios de videojuegos en 3D o aplicaciones más de ese tipo. De manera muy breve a la que es la tecnología LIDAR. Hasta la diapositiva anterior era fotogrametría, ahora es el sensor LIDAR, en este caso la L1, y funciona básicamente con esta formulita que con relojes ultra precisos van a medir la distancia que hay de donde se emite el haz de luz, el rayo láser, hacia la superficie por medio del tiempo, el tiempo que tardó. La letra C es la constante de la velocidad en la que viaja el rayo láser, multiplicada por el tiempo en que tardó en salir del sensor, tocar la superficie y regresar. Y por eso es dividir entre 2 para solamente obtener la distancia, una sola distancia, ¿no? ¿Cómo está conformada el sensor LIDAR, sus componentes del sensor LIDAR? Pues tiene que estar el GNSS, que es la tecnología que nos va a permitir captar diferentes constelaciones de satélites orientados a conocer la posición, no solo el GPS, que es el gringo, también está Galileo, el GLONASS, el sistema chino. Entonces, en conjunto, todas estas constelaciones nos van a dar una ubicación muy precisa ya a estas alturas, ya es de pocos centímetros en lo que se puede equivocar los sistemas de posicionamiento de la marca DJI. También en un segundo componente muy importante y que era el cuello de botella para poder hacer LIDAR aerotransportados, pues tener una IMU, una unidad de medición inercial de alta precisión para poder conocer la velocidad y la orientación de nuestro sensor y de ahí pues hacer una nube de puntos o derivar una nube de puntos de calidad, ¿no? Y por último, pues sí, el escáner láser, el cual va a estar dividido de acuerdo a cuántos retornos va a poder soportar, la frecuencia de estos puntos láser que va a emitir y el alcance en distancia que va a poder captar información. Y aquí en esta diapositiva quiero hacer énfasis en la principal diferencia entre la nube de puntos que se crea con la fotogrametría y la nube de puntos que se crea con la tecnología LIDAR. Pues es la información asociada a las ubicaciones, cada uno de los millones de puntitos que se van a registrar. En la tecnología LIDAR van a tener asociada estos campos adicionales, como es el porcentaje de intensidad de reflectividad y que va a cambiar dependiendo del tipo de superficie, el número de retornos que va a ser, si va a ser el primer retorno, el segundo o el tercer retorno en ese punto en específico, los valores obviamente de RGB, del color de la nube de puntos y el tiempo de GPS en el cual fue capturado específicamente ese puntito, ¿no? Pues bueno, derivado de ello, pues vamos a tener una nube de puntos coloreada en color natural, en RGB, en porcentaje de reflectividad, en gradiente altitudinal y clasificada por el número de retornos. Esta información no la tenemos con la nube de puntos de fotogrametría. Y la principal ventaja que vamos a tener de esto es a la hora de clasificar la nube de puntos con software especializados en manipular nube de puntos LIDAR, le van a ayudar a los algoritmos a hacer una clasificación mucho más precisa, mucho más limpia, y obviamente esto conlleva a productos de mejor calidad
para estudios de topografía y en este caso el ejemplo que les traemos el día de hoy, pues para estudios de la vegetación. Pues llegamos al mismo punto, obtenemos un modelo digital de superficie y un modelo digital de terreno. Y ahí va a depender de qué lado de la moneda vas a estar. Si tu estudio está enfocado a topografía, a cartografía, pues te interesa el modelo digital de terreno. Si tu estudio va a estar enfocado a lo forestal, a estudiar la vegetación, la ecología, etcétera, pues te interesa la vegetación, por lo tanto te estará interesando más el modelo digital de superficie, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Y ahora ya entrando un poco más en tema del principal de este webinar, pues es cómo es que desde la empresa Cielito Drone hemos estado impulsando pues el monitoreo de los bosques por medio de drones de la marca DJI, ¿no? Quiero hablarles un poquito de que yo creo que todos estos beneficios, bienes y servicios de los bosques que nos están brindando, pues ya los conocen, los hemos escuchado a través de nuestras clases de educación ambiental desde la secundaria, la prepa, pues que capturan carbono, el dióxido de carbono que hay en la atmósfera por medio de la fotosíntesis, lo capturan y liberan oxígeno, es decir, son nuestros pulmones, están purificando el aire que hay en nuestro planeta, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales bienes y servicios ecosistémicos que brindan los bosques. Regulan la temperatura. Si nos preguntamos por qué cada vez hace más calor, por qué cada vez los bochornos son más frecuentes y son mucho más intensos que hace 10, hace 20, hace 30 años, es porque estamos acabando con los bosques por la tala inmoderada, el cambio de uso del suelo, lo reconvertimos bosques para proyectos, para agricultura, pues por eso, ¿no? Por eso, esa es la razón, nos estamos acabando los bosques y pues nos estamos asfixiando y calentando más el planeta de manera absurda, ¿no? Por eso, pero bueno, no quiero ser tan drástico, pero vamos derechito hacia una catástrofe ambiental. Mejoran la calidad del agua, a capturar los mantos acuíferos, previenen la erosión del suelo y sin lugar a dudas, en conjunto, pues son hogar de otros seres vivos y forman un ecosistema completo. Ya específicamente en los bosques de la Marquesa, quiero hacer mucho hincapié, pues bueno, coloquialmente lo conocemos por la Marquesa y los que vivimos en Ciudad de México y periferia, pues al menos una vez hemos ido a la Marquesa, la hemos conocido, es un lugar escénicamente muy bello y que nos permite pues hacer actividades de recreación, ¿no? Pues estos bosques son un parque nacional que es la categoría más importante, es el instrumento de conservación más importante que tenemos los mexicanos para conservar un lugar, ¿no? Para conservar un área tan bella como es la Marquesa. Y este parque nacional es administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en 1936 fue decretada como Insurgentes Miguel Hidalgo y Costilla. Ese es el nombre como oficial que tiene esta zona. Comprende 2,000 hectáreas aproximadamente de bosques de pino y oyamel. Y el oyamel es el árbol típico que se utiliza para arbolito de Navidad, que seguramente también nosotros hemos tenido o hemos consumido en alguna ocasión este tipo o esta especie tan importante, ¿no? Tanto económica como de servicios ecológicos tiene esta especie de oyamel y precisamente es donde volamos los drones en estos bosques densos de oyamel. Sin lugar a dudas, la Marquesa es el pulmón de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Es una zona de recreación y esparcimiento y pues directamente para los habitantes de la megalópolis, ¿no? Es un ecosistema, lo definiría como un ecosistema altamente resiliente al cambio climático y a la contaminación, porque irónicamente, pues diariamente lo estamos enviando a alto grado de contaminación como pocas ciudades en el mundo, ¿no? Y es interesante cómo estos bosques han resistido a estos altos grados de contaminación. Bueno, desde Cielito Drone estamos tratando de hacer redes de colaboración
con universidades importantes en el país, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Juárez del Estado de Durango y algunos institutos de investigación como el INIFAP en algunos estados de la República, pues precisamente para aplicar esta tecnología, sacarle la mayor ventaja para estudiar los bosques, para el bien, pues sí, de los ecosistemas, pero también para el bien de la sociedad. Al fin y al cabo, pues la tecnología no va a servir de mucho si no llega, si no permea sus ventajas a la sociedad, ¿no? Entonces, cuidar los bosques, cuidar los ecosistemas por medio de los drones, pues es cuidarnos a nosotros, ¿no? Entonces, de ahí radica la importancia de utilizar esta tecnología de alta gama para el estudio y la conservación de los bosques. Sabemos que no es una aplicación tan atractiva monetariamente como si fuese la minería, como si fuese parques industriales, etcétera, etcétera, pero sin duda creemos que es algo importante para seguir avanzando, ¿no? Algunos ejemplos, tanto aislados, de cómo hemos venido utilizando la tecnología LIDAR, la tecnología de fotogrametría con drones DJI, pues es, por ejemplo, aplicar algoritmos de inteligencia artificial para detectar árboles, el número de árboles en un área específica, en un rodal, en un bosque específico, medir su altura directamente de la nube de puntos generada, ya sea con LIDAR o con fotogrametría. Es una aplicación interesante y que los estudiosos de los bosques pues podrían aplicar y aprovechar mucho, porque esto anteriormente se hacía de manera manual, se tenía que caminar con brigadas en los bosques y pues no puedes abarcar por mucho, no puedes abarcar mucha superficie, ¿no? Entonces, tener un vuelo panorámico de toda el área de estudio, pues es una ventaja inconmensurable que creemos desde Siltodrone que va a ser importante poder seguir avanzando y encontrándole cada vez más aplicaciones, más ventajas, pues para el bien precisamente de estos ecosistemas, ¿no? Podemos medir superficies, calcular volúmenes directamente de DJI Terra de una manera muy sencilla. No hay que ser muy especialista en el manejo de estas tecnologías para poder sacarles provecho, ¿no? Creo que sí es una gran ventaja de la tecnología de DJI Terra que nos permite pues acceder a estas capacidades del software sin ser especialista en el tema. Pues bueno, este es un preámbulo de las aplicaciones que hemos venido dándole y pues dejo ya en el micrófono a mi compañero Néstor para que nos explique brevemente pues la configuración, la parte práctica, los puntos de control, las características y demás y cómo se ejecutaron los vuelos. Entonces, pues, Néstor. Gracias, ingeniero José Luis. Le cedemos la palabra al ingeniero Néstor. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya podemos. Bien. Solamente mover el recuadro del Zoom que está tapando parte de la... Listo. Gracias. Listo. Pues bueno, ahorita yo les voy a enseñar un poquito más de la parte práctica o cuál es el proceso que nosotros hacemos o que hicimos más bien en la Marquesa, el vuelo que programamos tanto la P1 como el sensor LIDAR. Entonces, pues bueno, les voy a enseñar cómo se configura un vuelo. El control, si pueden ver el video. Creo que no, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla. Ahí. Ya pueden ver el video, ¿no? Sí. Bien. Entonces, pues bueno, esta es prácticamente la pantalla que nosotros tenemos en el control. Esta es la pantalla principal. Aquí vamos a tener la parte del vuelo manual. Acá vamos a tener donde vamos a programar los vuelos, ya sea que nosotros importemos KML o que lo generemos desde el mapa de control. Si nosotros lo generamos del mapa de control, pues obviamente debemos de tener internet. Y en la parte de acá vamos a tener álbumes de todo lo que vayamos a tener, capturas de pantalla, videos. Y Academia, esta nueva ventana se abrió desde que salió a la venta el M30. Pues bueno, vamos a enfocarnos en ruta de vuelo. Abrimos la ruta de vuelo y vamos a tener esta otra ventana. Les comento,
vamos a crear la ruta de vuelos de control o importar el KML, que nosotros vamos a importar el KML. Entonces lo vamos a aplicar en la parte de aquí. Y aquí vamos a tener otra vez otra ventana. El control en la parte de atrás tiene ranuras, ya sea que le conectemos una USB, una micro SD, lo que nosotros queramos, o que ya tengamos cargado el KML en el control. Entonces vamos a tener estas dos opciones, pero nosotros lo importamos desde una SD. Entonces aquí van a estar todos los archivos, ya sean fotos, videos, se pueden importar, pero nosotros nos vamos a enfocar en el KML de la Marquesa. Este KML se puede generar desde Google Earth. La diferencia que vamos a tener si lo generamos en el control o desde Google Earth van a ser un poquito más precisos desde Google Earth. Vamos a tener, si nosotros tenemos puntos de control, ponemos las coordenadas y nuestro KML va a ser más preciso. Si nosotros lo hacemos del control, puede variar un poquito más. Entonces ya va a depender mucho de su necesidad o de su proyecto. Nosotros hacemos la mitad, lo creamos desde la computadora y lo cargamos al control, o directamente lo hacemos desde el control, que desde mi punto de vista a mí se me hace mucho más cómodo desde el control, pero pues bueno, esto ya va a depender mucho de sus proyectos. Entonces, pues bueno, una vez de que cargamos el KML, vamos a tener diferentes modos de vuelo: modo lineal, oblicuo, cartografía, trayectoria, que igual, si les interesa saber un poquito más de lo que se trata cada uno, les recomiendo tomar uno de nuestros cursos para fotogrametría o sensor LIDAR, pero pues bueno, nos vamos a enfocar ahorita en la cartografía. Y en la parte de aquí ya se cargó el KML. A partir de aquí nosotros vamos a tener la comodidad de modificar el KML. O sea, no es como que ya no se pueda modificar. De hecho, se puede estar modificando. Si se tiene que hacer alguna mejora o algún ajuste, se puede hacer. Entonces, pues bueno, eso se ve en el video, cómo vamos ajustando. Y aquí aparecen como unos signos de más. Nosotros podemos ir modificando, les digo, puntos, y se puede ir extendiendo el KML o se puede ir reduciendo. Esto ya va a depender mucho de cómo sea les comento el proyecto. Entonces aquí nada más le cambiamos el nombre y ahorita que termine esto, vamos a ver aquí puntos importantes. Vamos a tener el tipo de cámara que vamos a poder ajustar y si es en el caso de la P1 o un vuelo oblicuo, vamos a tener esta opción de oblicuo inteligente. Ya no hay necesidad de tener varios vuelos, va a ser el mismo vuelo. Pero pues bueno, eso es en el caso de la P1. Nosotros vamos a configurar aquí el sensor LIDAR. Otra parte importante que tenemos aquí es el GSD y la altura constante. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a enfocarnos en la cámara que le vamos a montar. Como les digo, el Matriz 300 es uno de los drones más versátiles que le pueden montar diferentes payloads o cámaras. Y pues bueno, aquí están algunas de las opciones. Les digo, vamos a enfocarnos en el mapeo con el sensor LIDAR. Y aquí vamos a tener dos opciones en el caso de la L1, la densidad de puntos y el GSD. El GSD, lo que nos va a lanzar, si vieron en la diapositiva anterior, el sensor LIDAR tiene una camarita. No es de la mejor calidad, pero nada más es para colorear la nube de puntos. Entonces, si nosotros queremos hacer fotogrametría con las fotos que va a lanzar el sensor LIDAR, esta va a ser el GSD que nos va a dar. Les digo, no es de la mejor calidad y tampoco no es la mejor opción para hacer fotogrametría, pero pues bueno, el sensor nos da esa opción. Y lo que nos va a interesar en el caso del sensor va a ser la densidad de puntos, que en este caso por default no le he modificado nada, nos va a dar 141 puntos por metro cuadrado. Y bueno, conforme vayamos cambiando las diferentes opciones, como la altura, el traslape, se va a ir modificando esta densidad de puntos. Entonces, pues bueno, aquí vamos a modificar lo que es, vamos a cargar más bien un DEM o un modelo de elevación. Esto ya lo cargamos directamente, ya sea que lo carguen desde la NASA o desde el INEGI, que extraigan ese archivo y lo carguen al control. Hay diferentes opciones, pero el más preciso en el caso de México es el del INEGI. Entonces, aquí ya cargamos el DEM, lo ponemos y si ven, aquí cambia la opción.
se ven las diferentes alturas. El punto más alto, que es la línea roja, es 3.262 metros a nivel del mar, y el punto más bajo es de 3.239. Ahorita vamos a cambiar el traslape y se va a ver un poquito más claro el modelo de elevación. Entonces, ya que ya se cargó el modelo, y vamos a seguir con la altura. En el caso del LIDAR, el límite que nos recomienda la marca son 140 metros, pero nosotros, para tener una información recaudada buena, lo volamos máximo a 100 metros. A partir de esta distancia va a empezar a variar la densidad de puntos, la precisión ya no va a ser la mejor. Entonces nosotros, Cielito Dron, tenemos máximo 100 metros. En el caso de ser necesario o que no sea necesario una densidad de puntos tan grande, pues vamos a volarlo un poquito más alto. Pero en este caso lo volamos en la Marquesa a 70 metros. Bueno, aquí lo estamos programando a 70 metros. Entonces aquí nos marca una advertencia de que sale la zona del modelo de elevación. Nada más es cuestión de ajustarlo o quitarle la opción de calibrar la IMU. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso. Y bueno, aquí vamos a tener dos opciones de velocidad. Van a decir, como tiene dos velocidades, ¿o qué onda? La primera es la velocidad de despegue, desde donde está en el suelo hasta donde empieza la ruta, es la velocidad a la que llega del punto de inicio, o sea, del suelo hasta el inicio de la ruta. Entonces, aquí podemos ir variándola, de hecho, poder hacer la máxima y no afecta en la trayectoria o la información que se va a recaudar, no es relevante. La que sí va a ser un poquito más relevante y la que nos va a cambiar los tiempos de vuelo va a ser la velocidad, la segunda opción de velocidad. Entonces, si ven, la vamos variando y en la parte de inferior izquierda va a ir cambiando los tiempos estimados de vuelo. Nosotros ponemos un promedio de 6.5, 6. Entonces, vamos a pasar a la siguiente configuración, que es la del vuelo. Van a estar aquí los traslapes. Vamos a ponerle aquí... les digo, esto si quieren saber un poquito más o por qué ponemos esos traslapes, lo podemos comentar en los cursos o capacitaciones, pero si bien aquí aumentamos el traslape y aumentó un poquito más los trayectos, y aquí ya se puede ver un poquito más el modelo de elevación, el punto más bajo, el azul es el medio, el amarillo va subiendo y el último, pues el más alto es el rojo. Entonces aquí nada más en esta opción de configuración avanzada, lo único que cambiamos es el traslape y el ángulo de rumbo. Entonces ahorita vamos a ver lo que hace el ángulo de rumbo, que es nada más rotar la ruta para que nosotros, si queremos iniciar desde el punto más bajo, pues lo único que tenemos que hacer es rotarlo, o si queremos iniciarlo desde el punto más alto, podemos también hacerlo. Esto ya va a depender mucho de la comodidad. Si nosotros queremos jugar con los tiempos de las pilas, si queremos que termine justo arriba de nosotros, lo podemos hacer. Pero pues bueno, en este caso nosotros lo vamos a iniciar en el punto más alto. Y aquí también podemos ir variando el margen. De hecho, el margen no es tan necesario. Esto ya va a depender mucho de nuestra información o de nuestro cliente si quiere algún servicio. Si fuera de su KML quiere un pequeño margen de error, podemos hacerlo y esto se puede configurar desde el control. Entonces, lo que sigue, lo que vemos aquí es la calibración de la IMU. Esto nos puede, nada más, si vemos en la parte de acá, se sale del KML, nada más es simplemente calibración del sensor LIDAR. En la parte de aquí vamos a tener la opción de la tasa de muestreo, el modo de exploración y el retorno. Entonces, como ya lo comentaba Luis, el que nos interesa aquí un poquito más es el retorno y la tasa de muestreo. Como es una zona en donde hay mucha densidad o muchos árboles, pues sí necesitamos una tasa de muestreo bastante grande o la mayor. Y el modo de retorno necesitamos pues el mayor, como lo que nos interesa es saber el suelo desnudo y bueno, también con esta información podemos conocer cuántos árboles hay en la zona, pero pues bueno, para el suelo desnudo nos interesa el triple retorno. Entonces aquí nosotros configuramos el triple retorno, la tasa de muestreo al máximo y el modo de exploración lo ponemos en repetitivo. Y pues ya nada más para colorear la nube de puntos, activamos la opción de colorear en RGB.
pues prácticamente esto es la configuración de un vuelo, lo que nosotros normalmente hacemos aquí en Cielito Dron. Y como nosotros volamos la P1 y el sensor LiDAR, pusimos puntos de control, pero quisimos hacer un trabajo con LiDAR y nube de puntos. Entonces, en un postproceso nosotros empalmamos los puntos de control y el sensor LiDAR. Pero como el sensor LiDAR nada más nos lanza una nube de puntos, es muy complicado si nosotros ponemos un punto de control normal, o sea, si ya sea con cal, con pintura, no se llega a ver tan bien. Lo que nosotros hicimos para el caso del sensor LiDAR, la nube de puntos, eh, hicimos un punto de control de 2 por 2 metros y hicimos este tipo de punto de control, lo que nos sirvió bastante. Ahorita lo vamos a ver un poquito más y me van a entender cuando pase al siguiente video. Entonces, si ven en comparación, aquí está la maleta del dron y el punto de control, les digo, mide 2 por 2. ¿Esto para qué? Como el sensor LiDAR nos manda, o el producto es una nube de puntos, no tienes una estructura sólida en el pues en el procesamiento. Entonces, si ven, aquí son puros puntitos. Si nosotros ponemos un punto de control pequeño, no se puede llegar a ver si nosotros queremos empalmar los puntos de control y la nube de puntos. Entonces, aquí se ve bastante bien los puntos de control y por eso fueron bastante grandes. De hecho, vamos a pasar a la ejecución de vuelo. Esto ya es lo que vemos en el control ya una vez que está volando el dron. En la parte de aquí nada más lo que vamos a ver va a ser alturas, velocidad del viento, velocidad del dron. Va a ser más que nada seguridad y asegurarnos de que el vuelo pues, esté bastante bien. En este caso, la captura de pantalla fue con la cámara P1 y si vemos en la parte de aquí, va a ir variando la altura. Esto porque les comento, ya que el DEM lo cargamos, va a ir variando el dron, las alturas, dependiendo de la superficie del terreno. Entonces, en la parte amarilla, si ven, ya va a iniciar, va a aumentar un poquito la altura. De 85 puede llegar a subir a 87, 88. Y en la parte pues más baja pues va a ir reduciéndose la altura. Entonces aquí ya cambió de 85 a 94, 95, va a ir subiendo. Entonces, si nosotros no le cargáramos el DEM o el modelo de elevación, lo único que va a hacer es mantener un vuelo en una misma altura. ¿Esto en qué nos puede llegar a afectar? En el punto más alto, pues nos puede llegar a tener la densidad de puntos bastante alta o vamos a tener la información que necesitamos. Pero si nosotros volamos en la parte más baja, a una misma altura, la densidad de puntos no va a ser la misma y ya en un postproceso no se va a ver parejo, se va a ver pues muy diferente y se va a ver mal. Y esto en la información que vamos a necesitar no nos va a servir. Entonces, en este caso, como la superficie llega a variar bastante, pues sí es necesario un DEM en el vuelo. Entonces, pues bueno, prácticamente esto es cómo la parte práctica de un vuelo de un dron, desde la programación de vuelo, la colocación de puntos de control y cómo se ve el control ya una vez de que el dron está volando. Entonces aquí si ven, es la cámara FPV, que es la que ya viene por default en el dron. En la parte derecha inferior viene la cámara de la P1 y en la parte inferior izquierda es la ruta de vuelo. Entonces esas son las tres pistas que podemos llegar a tener. Entonces, vamos, si tienen alguna duda, podemos resolverlas hasta el final. Ahorita vamos a pasar con mi compañero Luis para que pueda ya concluir con algunas cosas que tenemos pendiente, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Néstor. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a proseguir. De manera muy breve les quiero comentar pues cómo sería un procesamiento de la información capturada con en este caso, con la L1, el sensor LiDAR, para llegar de la información en crudo a ya como tal una nube de puntos densa y con información interesante y lista para ser aplicada ya a las ciencias forestales, ¿verdad?
Tenemos que el DJI Terra, pues es un software, ya lo habíamos comentado, muy versátil, muy intuitivo. Yo creo que de los software en el mercado es el software más intuitivo que hay y que con 3 o 4 etapas tú ya puedes obtener tus productos y lo vamos a ver enseguida. El fabricante nos recomienda las características de la computadora, que sea una i5 o superior de preferencia, ¿verdad? Dependiendo del volumen de información que vas a procesar. Una GPU que sea una tarjeta gráfica dedicada de la marca NVIDIA de mínimo 4 GB de RAM. Eso hay que tener consciente, hay que estar consciente de eso. Y la memoria RAM nos da una regla muy lineal, que por cada giga de 9 puntos capturadas sin procesar, necesitamos 4 GB de RAM. Es decir, si vamos a un vuelo con 4 GB de información en crudo de nuestra 9 puntos, necesitaríamos 16 GB de RAM para poder procesarla de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia de eso, porque es una pregunta muy recurrente que nos solicitan nuestros clientes cuando nos preguntan qué computadora, ya me compré el dron, ya me capacité, ahora qué computadora comprar, qué computadora me va a hacer más fácil el trabajo, va a ser más efectiva, va a ser más poderosa a la hora de procesar, ¿no? Bueno, esta sería la carpeta como tal, información en crudo que descargaríamos de la L1, la cual también recomiendo siempre hacer un respaldo en un disco duro, un disco de estado sólido, específicamente para almacenar tus vuelos. Y ya posteriormente procesar. No recomendaríamos procesar directamente de la micro SD, se puede dañar y pues se perdería tu información. Y si fue un vuelo en un lugar muy remoto donde invertiste mucho en trasladarte, pues estarías pues perdiendo ese dinero, ¿no? Entonces, como recomendación es respaldar siempre tu información en un lugar seguro, pues para poder tenerla cuando se requiera, ¿no? No es tan complicado procesarlo, no es más allá de crear una nueva misión, eliges que va a ser una misión de 9 puntos LIDAR, pues vas a ponerle nombre a la misión y le vas a dar a aceptar. Posteriormente, pues hay que elegir la carpeta que descargas directamente de la micro SD de la L1, la diriges y eliges como tal ya los parámetros con los que quieres procesar. En este caso, ¿a qué densidad quieres que se haga el procesamiento? Alto corresponde al 100%, medio a un 25% de la densidad de puntos real y bajo a solo a un 6.25% de la 9 puntos. Entonces, dependiendo de tu necesidad, la calidad de tu trabajo, el poder de procesamiento de tu computadora, vas a elegir pues en la configuración de estos parámetros, ¿no? El sistema de coordenadas que vas a elegir, le recomendamos pues un sistema de coordenadas proyectado como es el UTM, con el cual ya vas a poder hacer mediciones directas de distancia y de superficie sobre ella. Y también elegir el formato de salida, que pues sin lugar a dudas el formato .las es el formato estandarizado o predeterminado para trabajar 9 puntos LIDAR, ¿no? Iniciamos el procesamiento, nada más, y esperar, dependiendo si son de 10, 15, 100 hectáreas, va a ser una relación directa, proporcional, con el tiempo que se va a tardar en procesar, que también quiero hacer énfasis, no hay punto de comparación entre procesar el LIDAR y procesar la fotogrametría con drones, porque pues en el LIDAR no es tan precisamente como un procesamiento, solo es como una traducción de la información que ya capturó el sensor LIDAR de la marca DJI hacia una traducción de formato, ¿no? Y en cambio, la fotogrametría tiene que correr paso a paso cada uno de los algoritmos que mencionamos al inicio de la presentación, el SFM, el multiview estéreo, etcétera, 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 para llegar a tu nube de puntos. Entonces, estamos hablando de 15, 30 minutos con LIDAR a varias horas, incluso días de procesamiento de fotogrametría. Entonces, creo que sí ahí hay que hacer esa diferencia, ¿no? Bueno, llegamos al producto final, que es un archivo que le nombra Cloud, una serie de números, una nomenclatura específica y el formato .las, además de otros archivos asociados a el procesamiento, como las trayectorias, que eso pues probablemente en un siguiente webinar les comentaremos esos
postprocesos, ¿no? Que se le deben dar para mejorar la calidad de tu nube de puntos. Y pues bueno, ya esta sería la visualización del resultado como tal, la nube de puntos en RGB de los bosques de la Marquesa, el gradiente altitudinal, el mapa como de porcentajes de reflectancia y la nube de puntos clasificada en el número de retornos. Una por parte de fotogrametría, pues ortomosaicos, donde yo creo que hace unos años esto era impensable poder obtener a esta resolución para los ecólogos, para los ingenieros forestales, ingenieros ambientales, tener esta calidad de imagen y poder distinguir entre las especies, entre los estados de salud de los árboles, la dominancia entre uno y otro, el grado de competencia, todos esos parámetros ecológicos que a los estudiosos en la materia obviamente les son de mucha información para hacer sus análisis científicos y tomar decisiones en la gestión de los bosques, pues para mejorar la calidad de estos, ¿no? Además, pues tenemos ya en otros software como orientados a los sistemas de información geográfica como QGIS, que hago también énfasis que es un software libre y que está gratuito y disponible para todos. Podemos visualizar el modelo de superficie, el modelo de terreno. Si dan cuenta, es muy diferente. El modelo de superficie, pues se alcanza a ver como los diferentes grados de altitud de los arbolitos, el manchón de árboles, tan denso está. Y pues cómo es que queda casi perfectamente limpio con un postproceso y se pueden ver incluso cómo están diseñados los caminos, y ahí es donde hacen como algún tipo de actividad con motocicletas, cómo se quedan delineados. A ese nivel llega la calidad de la información que nos brindan los drones de DJI para poder extraer la mayor cantidad de información para nuestros análisis, ¿no? Poder obtener una nube, contabilizar los árboles, detectarlos, geolocalizarlos y calcular la altura y delimitar su copa es una de las actividades principales que podríamos obtener los que manejamos drones y además también estudiamos a los bosques, ¿no? Tener esa información estadística precisamente en softwares también ya especializados a la estadística como tal, el número de árboles detectados, la altura máxima, el promedio, la mínima, nos darían información de en qué etapa sucesional, por ejemplo, está el bosque, en qué etapa fisiológica se encuentra, salud, de competencia y demás parámetros ecológicos que a nosotros nos servirían, lo repito, para tomar decisiones en cuestión de la gestión de los bosques y obtener o poder gestionarlos mejor para poder mejorar su estado, ¿no? Su estado actual. Podemos, lo comento, delimitar la copa y pues tener esa información en formatos asequibles como formato Shape y poder hacer cálculos de superficie, cuál es la superficie media de copa, la altura, etcétera, ¿no? Y la relación que hay entre la superficie de copa y la altura son parámetros interesantes que podrían servir de mucho para gestionar, ¿no? Los perfiles de vegetación para ordenar a los ecosistemas, a los ecólogos. Esto se hacía hace muchos años de manera manual, de qué especies te encontrabas y de qué características a lo largo del gradiente altitudinal. Esto ya lo podemos hacer con la tecnología LIDAR de manera casi automatizada y pues con evidencia digital y documentada de que realmente está eso, ¿no? Para proyectos de envergadura y de importancia, como por ejemplo lo es el Tren Maya, esta información, estos perfiles sería realmente de gran valía, pues para tomar decisiones y no tomar decisiones solo porque sí, porque es bonito y porque va a traer alguna derrama económica, pues no, creo que tomar decisiones informados y con información de calidad generada con tecnologías como los vehículos aéreos no tripulados de la marca DJI, creo que sería de suma importancia y avanzaríamos en la calidad de nuestros proyectos y de nuestras decisiones como país, ¿no? Y bueno, pues tenemos alguna otra tecnología asociada, como es renderizadores web, que les vamos a pasar por el chat. Justo ahora que acabemos esta presentación, les mandaremos el link para que ustedes puedan acceder, por ejemplo, a esta nube de puntos, este pequeño ejemplo que les preparamos para este webinar,
y no tienen la ventaja de esto es que no tienen que tener instalado ningún software especializado, incluso lo podrían ver desde su celular, picarle al link y los manda a una página web, a la nube de puntos, donde ustedes pueden ya explorar incluso dentro del bosque cómo está de densidad, ¿no? Cómo pueden obtener esos parámetros, y si desconfiguran su visualización, pues podrían incluso nada más reiniciar la página y se reinicia todo, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque hagan exploren este pequeño ejemplo que les preparamos desde Cielito Dron para los presentes en este webinar. Podríamos, por ejemplo, voy a jugar un poquito con estos características que nos da este visualizador web, que es Potri, y hago énfasis que es libre, es un software libre que está disponible para cualquier usuario, ¿no? Podemos aislar, por ejemplo, un solo arbolito, lo podemos hacerlo un estudio de manera individual, a nivel de árbol individual. Con esa calidad podríamos llegar con el sensor LIDAR, y podemos, por ejemplo, ya directamente aquí conocer la altura de los arbolitos, cada uno de ellos, y esto anteriormente se hacía de manera manual. O sea, lo digo de manera personal porque soy de formación forestal, y todo esto pues lo hacemos de manera pues muy rudimentaria. Sí hay instrumentos de medición forestal, pero yo creo que el nivel de error que puedes obtener con esos instrumentos, y sobre todo en un bosque con las características tan densas como un bosque de oyamel en su clímax climático como la Marquesa, sería muy complejo atinarle o medir de manera muy precisa la altura de los árboles. En este caso, de manera digital, lo podemos hacer. Pues, ¿qué hace falta? Probablemente, pues, validar con los puntos de control y con algunos árboles, un diseño estadístico, poder validarlo y ver qué tanto nos estamos equivocando con los drones. Y con la tecnología LIDAR les podría casi asegurar que son incluso centímetros lo que nos estaríamos equivocando, o el nivel de error que tendríamos para medir los parámetros de nuestros bosques, ¿no? Y pues bueno, con esto sería todo de mi parte. Voy a parar la presentación. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estamos para servirles, para despejar sus dudas. Y pues bueno, esperemos que esta información que le hemos preparado desde la empresa pues les haya servido y les dé un panorama importante de cómo utilizar los drones y esta tecnología para el estudio y el cuidado de los ecosistemas forestales. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Néstor. Espero les haya gustado el contenido revisado en este webinar, y comenzamos una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden escribir en el chat quien quiera hablar, y abrimos cámaras y micrófonos. Adelante. O por el chat igual, si no quieren hablar. Igual, mientras en lo que se animan en unos minutos, podemos ir mostrando en Terra, ¿no? Lo que se procesó con la P1. Sí se puede ver, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Ah, buenísimo. Sí, miren, aquí están los puntos de control. Aquí ya podemos ir, aquí se puede ver el ortomosaico. Tenemos una pregunta en chat de la ingeniera María Eugenia Fernández. Pregunta: ¿en qué tipo de dron se puede montar el sensor L1? Si quieren, yo la respondo. De hecho, el sensor LIDAR nada más se puede montar en el Matriz 300. No se puede montar ni en el Matriz 200, ni en ningún otro dron de otra marca. Solamente es en el Matriz 300 de DJI. Entonces, igual, el sensor LIDAR nada más igual se puede usar con la antena RTK. Si no se usa antena RTK, no se puede volar el dron. Entonces, es necesario el dron, antena RTK
y el sensor LIDAR. Igual ahí sería también importante comentar que para procesar la información derivada de la L1, en su primer contacto o su primera traducción de información, llamémoslo así, debe ser con el DJI Terra, y posteriormente se pueden usar algún otro software para postprocesar, pero sí, tiene que ser usado el DJI Terra combinado con la L1 para tener esa información. Muchas gracias. ¿Existe otra pregunta? Bueno, en lo que se anima alguien más del foro, queremos invitarlos en Cielito Dron a participar en más de estos eventos que hacemos para la comunidad industrial, ya que DJI Enterprise, que es la tecnología que estamos trayendo, puede aplicar para distintos sectores como búsqueda y rescate, supervisión, construcción, energía, petroquímica, minería, etcétera. Entonces, estamos realizando distintos eventos de forma anual, algunos digitales, algunos presenciales. Queremos invitarlos al siguiente evento que es presencial, que es un workshop realizado en Tequila, Jalisco, el próximo 30 de este mes, a final de este mes, en un par de semanas, en donde veremos la aplicación de los drones también en la cuestión agraria, en cómo recuperamos y recabamos información sobre las plantas y mejoramos cultivos, porque la tecnología de DJI también nos ayuda a mejorar y potenciar la producción y la transformación de distintas industrias. Este evento también será gratuito, únicamente hay que registrarse a través de la misma página en la que se registraron para este evento, que es www.cielitodron.mx/eventos, en donde estaremos informando sobre workshops y webinars, la mayoría de ellos gratuitos para ustedes, para darles a conocer un poco de las soluciones que tenemos. En caso de no tener más preguntas, agradeceríamos entonces su participación a esta emisión del webinar de la L1 y P1 y la aplicación a parques protegidos. No sin antes darles un agradecimiento a José Luis Gallardo y a Néstor Muñoz por habernos presentado estas tecnologías, por compartir su tiempo, y agradezco a todos los presentes para este evento. Los invitamos a formar parte de futuros eventos. Les dejamos aquí tanto la liga para descargar el contenido que vimos como los accesos a nuestro sitio web. Y pues nada, les agradecemos su participación y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, nosotros somos Cielito Dron. Bye.